Mi propia hermana, incapaz de tener hijos, se enfureció cuando me quedé embarazada. Enfureció. Alegó que les había robado una oportunidad a otros, como si mi embarazo fuera un acto egoísta. Y mi madre se puso de su lado y me echó de casa. Yo, con mis 30 años, jamás pensé que mi familia se pelearía por algo tan hermoso como la llegada de un bebé, especialmente cuando siempre nos habíamos unido para ayudar a jóvenes que lo necesitaban. Todo empezó hace 7 años, pero lo que sucedió la semana pasada, eso lo cambió todo. Después de la universidad, con solo 22 años, me convertí en mentora juvenil de Atricisc, en un centro comunitario de mi barrio, en Valencia. Allí conocí a María, una niña de 10 años cuya madre, Amanda, una mujer de 35, trabajaba incansablemente y luchaba contra sus propios demonios personales. María era una niña inteligente y despierta, pero iba un poco atrasada en la escuela debido a la inestabilidad familiar que vivía en su hogar. 2 veces por semana, teníamos sesiones de tutoría y participábamos en diversas actividades en el centro. Una noche, después de 6 meses de tutoría, Amanda me llamó tarde. Su voz sonaba agotada, desesperada. Me contó que su casero los había desahuciado y que no conseguía encontrar una vivienda asequible en ningún sitio. Amanda, con la voz quebrada, me pidió si podía cuidar de María durante unas semanas, mientras intentaba recuperarse y encontrar un nuevo hogar. Como mi pequeño piso de 2 habitaciones tenía espacio de sobra, acepté sin dudarlo. Pero esas 2 semanas se convirtieron en 2 meses, luego en 3. Amanda nos visitaba de vez en cuando, pero le resultaba muy difícil encontrar trabajo y un lugar estable donde vivir. Para poder autorizar mi ayuda y garantizar el bienestar de María, la coordinadora del programa de mentoría me animó a convertirme en madre de acogida temporal. Así fue como María se mudó conmigo, 6 meses después de que terminara los trámites legales de acogida. Amanda seguía luchando por encontrar estabilidad, pero nos comunicábamos casi a diario. María recibía sus visitas y llamadas con regularidad. Nunca intenté reemplazar a su madre. Siempre le decía a María que Amanda quería que volviera a casa tan pronto como fuera posible. Amanda y yo tuvimos una conversación muy importante hace 5 años, cuando María tenía 12 años y yo 24. Ella ya tenía un ingreso estable, pero su situación de vivienda seguía siendo precaria, y le preocupaba tener que sacar a María del colegio donde por fin estaba prosperando. Juntas, decidimos que lo mejor era que yo obtuviera la tutela legal permanente de María. Amanda luchó contra esta decisión. Le costó mucho aceptarlo. Recuerdo verla firmar los papeles entre lágrimas, pero lo hizo porque en su corazón sabía que era lo mejor para su hija, que le daría la estabilidad que tanto necesitaba. Poco a poco surgió una nueva normalidad en nuestras vidas. María participó en debates escolares, hizo nuevos amigos y le fue muy bien en sus estudios. Amanda la visitaba todos los fines de semana y la llamaba a menudo durante la semana. Yo siempre protegí y fomenté su relación. 2 años después, Amanda volvió a ponerse en contacto conmigo. Le resultaba muy difícil cuidar de su hijo pequeño, Ethan, mientras trabajaba a tiempo completo. Quería saber si yo también podría acoger a Ethan para que los 2 hermanos pudieran estar juntos, para que María no perdiera ese vínculo tan importante. Después de pensarlo detenidamente, acepté, y Ethan, con solo 2 años, se vino a vivir con nosotras. Con los ahorros que me había aconsejado mi contable, nos mudamos a una casa de 3 habitaciones con un pequeño jardín en las afueras de Valencia. El año pasado, gracias al trabajo, conocí a Kevin, un chico encantador de 31 años. Después de unos meses de relación, Kevin consiguió un trabajo en otra comunidad autónoma y tuvimos que separarnos. Rompimos sin que él supiera que estaba embarazada. Ahora estoy de 25 semanas de mi primer hijo biológico. Mi hermana mayor, Emily, de 35 años, lleva 9 años intentando concebir con su marido sin éxito. Después de someterse a varios tratamientos de fertilidad fallidos, cada intento fallido es para ella un golpe terrible. Emily siempre había soñado con ser madre. Era su mayor anhelo desde niña. Cuando María se mudó conmigo, Emily fue de gran ayuda.
le trajo ropa, juguetes y la llevaba a dar paseos los fines de semana. También le dio la bienvenida a Ethan a nuestra peculiar familia, pero sus visitas comenzaron a disminuir gradualmente. Ella mencionaba su apretada agenda laboral, pero en el fondo creo que ver a los niños le mostraba de forma dolorosa lo que ella tanto anhelaba y no podía tener. Hace 3 semanas les conté a mi familia que estaba embarazada. Mis padres estaban encantados con la noticia de su primer nieto biológico. Emily me felicitó de una forma muy genérica, casi sin emoción, antes de cambiar rápidamente de tema. Después de esa llamada, dejó de responder a mis mensajes y a mis llamadas. La semana pasada, mi madre organizó la tradicional cena familiar del domingo en su casa. Fui sola porque una amiga se ofreció a cuidar de María y Ethan mientras yo cenaba con mis padres y mi hermana. La comida estuvo llena de preguntas sobre mi embarazo por parte de mis padres. ¿Me sentía bien? ¿Había pensado en nombres para el bebé? ¿Estaba ya lista la habitación? Emily me miró fríamente cuando mencioné al bebé antes de levantarse de la mesa y marcharse un momento. Después de cenar, Emily, con un tono acusatorio, me preguntó por qué había adoptado a 2 niños si era perfectamente capaz de tener hijos biológicos. Un silencio helado se apoderó de la mesa. Intenté explicarme con calma. Le recordé que Amanda había necesitado ayuda y que yo me había convertido en madre de acogida para estabilizar la vida de María. Le conté cómo habíamos decidido que la tutela permanente era lo mejor para ella y cómo Ethan se había mudado conmigo para mantener unidos a los hermanos. Con cada palabra, mi rostro se endurecía ante la frialdad de Emily. Ella insistió en que yo me había impuesto a mi familia inmediata, después de años de ella intentándolo sin éxito. Argumentó que yo había tenido 2 hijos sin siquiera intentar ser madre biológica, y que ahora, sin pensarlo 2 veces, estaba teniendo un hijo de verdad. Pero lo peor fue cuando dijo con una crueldad que me heló la sangre que era egoísta por mi parte haberme llevado a 2 niños de acogida que podrían haber ido con padres que los merecían más, ya que ellos no podían tener hijos propios. Sus comentarios me impactaron profundamente. Me dolieron en lo más hondo. Mis hijos de acogida no eran objetos que se enviaban a la mejor pareja. Eran niños que necesitaban amor y un hogar seguro. Entendía el dolor de Emily, su frustración y su anhelo. Pero su madre me había pedido ayuda para alojar a sus hijos de forma segura, y yo había respondido a esa llamada. Me disculpaba por sus problemas de infertilidad, por su sufrimiento, pero jamás me disculparía por haber acogido a esos 2 niños que tanto necesitaban un hogar. Mi madre, después de observar en silencio este doloroso encuentro, me pidió fríamente que me fuera de su casa. Recogí mis cosas sin decir una palabra, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Mamá me llamó al día siguiente. Dijo que mi hostilidad hacia Emily era innecesaria, dada su difícil situación, que mi hermana se había sentido profundamente herida por mis palabras, y me sugirió que me disculpara con ella. Le envié un mensaje de texto a Emily disculpándome por mi tono duro durante la cena, pero no por el contenido de mis palabras. Le dije que respetaba su experiencia y su sufrimiento, pero que no asumiría la responsabilidad de su dolor, ni permitiría que insinuara que mi relación con María y Ethan les había arrebatado hijos a mejores padres. Emily ignoró mi mensaje. Mi madre volvió a llamar unos días después, insistiendo en que yo estaba empeorando las cosas al mantenerme firme en lugar de disculparme sin reservas. Ahora estoy sentada en la cocina, observando a María y Ethan construir una torre inestable con bloques de colores, preguntándome si realmente hice algo mal. María no para de preguntar cuándo volveremos a visitar a los abuelos, y yo me siento completamente perdida, atrapada en medio de este conflicto familiar. Siempre he intentado hacer lo mejor para estos niños, darles un hogar seguro y lleno de amor, pero ahora me preocupa si mi familia alguna vez aceptará nuestro peculiar estilo de crianza, esta familia que hemos construido de una manera tan diferente. ¿Fue excesivo mi esfuerzo por ayudar a María y Ethan? ¿Debería haber sido más comprensiva con el dolor de Emily? ¿Es acaso incorrecta mi forma de ver las cosas? Actualización.
Los problemas con mi familia han empeorado significativamente 2 semanas después de la tensa cena. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación inicial. Su apoyo y sus palabras de aliento confirmaron que tenía derecho a defender a mis hijos y a la familia que hemos formado. Muchos de ustedes compartieron experiencias similares con familiares que veían el acogimiento familiar con egoísmo, lo que me ayudó a sentirme menos sola en esta difícil situación. Después de ese mensaje, Emily bloqueó mi número de teléfono y me eliminó de todas sus redes sociales, sin siquiera responder a mi intento de aclarar las cosas. Aunque era algo que en parte esperaba, no deja de sorprenderme su cerrazón. Mi madre tenía una cita programada 2 días antes de mi ecografía anatómica de la semana 28, una cita muy importante para controlar el desarrollo del bebé. Canceló por teléfono. Dijo que Emily estaba demasiado alterada y sensible, como para siquiera oír mi nombre, y que por lo tanto, ella tampoco quería acompañarme a la ecografía. Me recomendó que reprogramara la cita para cuando las cosas se calmaran en la familia. Pero no hubo reprogramación. En cambio, llevé a Ethan conmigo a la cita. Las enfermeras de la clínica lo adoraban, y él se entretuvo hojeando libros ilustrados mientras la ecografista realizaba la exploración. Verlo señalar alegremente la pantalla de la televisión cuando el bebé se movía dentro de mi vientre hizo que la ausencia de mi madre y mi hermana se sintiera un poco menos dolorosa. Después de la visita, mamá me envió un mensaje de texto para preguntarme cómo me había ido y si ya sabía el sexo del bebé. Recibí el mensaje, pero elegí no responder. ¿Qué podía decirle? ¿Que un niño podría reemplazarla en la clínica? ¿Que una desconocida se había preocupado más por mi embarazo que mi propia familia? Papá llamó hace 4 días. Su llamada me sorprendió porque siempre ha intentado mantenerse imparcial en los asuntos familiares. Después de que mi madre le contara que se había perdido mi ecografía anatómica, él me llamó para hablar. Me hizo algunas preguntas, pero la mayor parte del tiempo me dejó contarle todo lo que había sucedido desde la tensa cena en su casa. Cuando terminé de relatar los hechos, dijo algo que me impactó profundamente. Emily y mi madre estaban equivocadas, pensaba él, y añadió, con una firmeza que me reconfortó. Proporcionar un hogar seguro y lleno de amor a niños que lo necesitaban nunca fue algo por lo que debieras disculparte. Y aunque comprendía el dolor de Emily por su infertilidad, ella no tenía ningún derecho a hacerme sentir culpable por mis decisiones ni por mi embarazo. Se ofreció a quedarse conmigo después del nacimiento del bebé, junto con su nueva esposa, Susana. Propuso que ambas nos ayudaran con María y Ethan durante las 2 primeras semanas, mientras yo me recuperaba del parto. Aunque vivían a 3 horas de distancia, su ofrecimiento significaba mucho para mí, especialmente después de que mi propia madre, que se había ofrecido inicialmente para este apoyo posparto, se hubiera retractado. Ayer tuve noticias de Tomás, el marido de Emily. Después de nuestra pelea familiar y de que Emily comenzara terapia, él me dijo que ella estaba inconsolable, lidiando con un profundo dolor. No me pidió disculpas directamente por el comportamiento de Emily, pero admitió que sus comentarios durante la cena habían sido inaceptables. Quería que supiera que Emily estaba recibiendo ayuda profesional y que él esperaba sinceramente que pudiéramos reconciliarnos en el futuro. Agradecí su mensaje y me alegré mucho de que Emily estuviera buscando ayuda terapéutica. Sin embargo, cualquier reconciliación futura tendría que valorar y reconocer a mis 3 hijos por igual, entendiendo que María y Ethan son niños que necesitan seguridad y estabilidad, no simples baratijas de consuelo para padres infértiles. Después de enviar ese mensaje a Tomás, me senté con María para explicarle la difícil situación con su tía y su abuela en términos apropiados para su edad. Le dije que, a veces, los adultos necesitan tiempos separados para poder digerir sus desacuerdos y sus sentimientos. Le aseguré que no tenía nada que ver con ella, ni con Ethan, y que mi prioridad siempre sería nuestra familia, incluyendo al nuevo bebé que estaba en camino. María, pensativa, me preguntó por qué le molestaba tanto el bebé a su tía. Le expliqué suavemente que ver a otros conseguir lo que uno anhela y no puede tener a veces
puede generar sentimientos de tristeza o incluso enfado en las personas. Ella asintió con la cabeza y añadió con una madurez sorprendente que ella había sentido algo parecido cuando su amiga le había enseñado las zapatillas deportivas que tanto deseaba para su cumpleaños, pero que su madre Amanda no se las podía permitir. A veces me asombra la sabiduría que puede tener una niña de 14 años. Esta mañana acepté la ayuda posparto de mi padre a través de un breve mensaje de texto. Después, llamé por teléfono a Amanda para contarle la situación familiar. Ella llama a María 2 veces por semana y la visita una vez al mes. Su salud ha mejorado mucho. La ascendieron en el trabajo y se mudó a su propio apartamento hace más de 1 año. Le preocupaba mucho la tensión en mi familia y se ofreció a cuidar de los 2 niños durante un fin de semana antes de que naciera el bebé para que yo pudiera tener algo de tiempo para prepararme y descansar. La lealtad inquebrantable de mi madre hacia Emily, incluso ante un hito tan importante como mi embarazo, todavía me duele profundamente. Ahora estoy intentando concentrarme en las personas que realmente me han apoyado a mí y a mis hijos en lugar de centrarme en su rechazo. El bebé es un niño. Todas las ecografías han salido perfectamente normales. María está muy contenta de tener otro hermano en la familia. El primer regalo que le hice cuando se mudó conmigo fue un pequeño elefante de peluche que todavía conserva con cariño. Ethan, con sus 4 años, todavía no entiende del todo lo que significa tener un bebé, pero me da palmaditas en la barriga y dice «bebé» con una gran sonrisa en su carita. Todavía no le he puesto nombre. Debido a mi apretada agenda, el tiempo se me escapa entre los dedos. Solo me quedan 12 semanas para decidir el nombre, así que agradezco cualquier sugerencia que tengáis. Gracias de nuevo por vuestra ayuda y vuestro apoyo. Significa mucho más de lo que podéis imaginar. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y mi bebé, Alex, ya tiene 3 semanas de vida. La vida con un recién nacido es lo primero, pero han pasado muchas cosas en este tiempo y quería poneros al día. Empezando por el nacimiento. Alex, un hermoso bebé de 3,2 kilos, nació 2 semanas antes de lo previsto. El parto fue relativamente rápido, pero agotador. 14 largas horas de trabajo de parto. Mi padre y Susana llegaron casi justo el día antes de que diera a luz. Mientras aún estaba en el hospital recuperándome, trajeron a María y a Ethan a visitarnos a Alex y a mí. La reacción de María al conocer a su nuevo hermano fue preciosa. Su delicado trato con él demostró su asombro y su orgullo. A Ethan le gustaban más los controles eléctricos de la cama del hospital que el bebé en sí, pero le puso de apodo Tiny, pequeñín, a Alex y le acarició suavemente la cabeza con curiosidad. Amanda también vino al hospital y nos trajo unas mantitas de bebé hechas a mano, un gesto muy considerado. Se sentó a mi lado mientras María le mostraba al bebé, y luego me dijo que estaba muy orgullosa de la joven mujer en la que me había convertido. Estos momentos juntos, a través de nuestros peculiares lazos familiares, son realmente preciosos. En cuanto a mi hermana y mi madre, su situación sigue siendo complicada. Mi madre me preguntó en qué hospital estaba después de enterarse de que me había puesto de parto a través de mi padre. Después de que Alex nació, le respondí con las estadísticas de su nacimiento y le envié una foto. Su siguiente pregunta fue, ¿cuándo podría visitarme? Le dije que aún no estaba lista para recibir visitas, salvo para recibir apoyo inmediato, siguiendo el consejo de mi padre. Recibí muchos mensajes de su parte, reprochándome mi dureza y mi actitud de separarla de su nieto. Dijo que la estaba castigando por apoyar a Emily y que un bebé debería unir a la familia, no separarla. Necesitaba tiempo para recuperarme del parto sin estrés ni dramas familiares, así que mi padre intervino y le pidió a mi madre que se marchara y nos diera espacio. Alex recibió un regalo inesperado 1 semana después de que saliéramos del hospital. Dentro de una caja grande había una cuna muy cara y un montón de ropa de bebé de diseño. La tarjeta que acompañaba el regalo estaba firmada por Tom y Emily. Solo sus nombres, sin ningún mensaje personal. Así que llamé a Tom para agradecerles el regalo. Mi llamada pareció sorprenderle y me dijo que la idea de la cuna había sido de Emily.
Dudó un momento, antes de añadir que ella aún no estaba preparada para hablar conmigo. Le dije que apreciaba mucho el gesto y que las puertas estaban abiertas para cuando ella se sintiera lista para comunicarse. 2 días después, mi madre apareció inesperadamente en mi casa. Ethan estaba en la guardería, María en el instituto, y mi padre y Susana habían salido a comprar comida, así que estaba sola en casa con el recién nacido. No paraba de tocar el timbre, despertando a Alex, que por fin se había quedado dormido después de su toma. Cuando abrí la puerta, casi me empujó para entrar en la casa, y se dirigió directamente a la cuna de la sala. Cogió a Alex en brazos, antes de que pudiera detenerla, visiblemente emocionada por conocer a su nieto. Sentí como si hubiera invadido mi espacio, mi intimidad, y no quería que molestara al bebé. Le pedí que se sentara, y le dije que, aunque me alegraba de que quisiera conocer a Alex, entrar en mi casa sin avisar no estaba bien. Le dije que, si quería formar parte de la vida de Alex y de la mía, tendría que respetar mis límites. Su respuesta fue que, si no le hubiera ocultado al bebé a la familia, no habría necesitado tomar tales medidas. El ambiente cambió drásticamente cuando papá y Susana regresaron a casa. Su visita sorpresa planeada incluía arrebatarme al bebé de mis brazos. Al ver mi cara, mi padre le aconsejó a mi madre que se marchara de nuevo. Después de llorar desconsoladamente, mi madre me llamó por teléfono para decirme que estaba poniendo a toda la familia en su contra, que era yo la que estaba generando este conflicto innecesario. Al día siguiente, recibí un largo correo electrónico de Emily. Su terapeuta le había aconsejado que escribiera sus sentimientos, pero no que los comunicara directamente a mí. Sin embargo, ella lo envió de todos modos. En él, se disculpaba por sus hirientes palabras durante la cena, pero al mismo tiempo me acusaba de que mi facilidad para tener hijos era un ataque personal a su sufrimiento, a su incapacidad para concebir. El último párrafo de su correo electrónico decía que ella y Tom habían sido aprobados como padres de acogida y que su primera acogida estaba prevista para el mes siguiente. Afirmaba que su terapeuta la había ayudado a comprender que su resentimiento hacia mí era injustificado y que la experiencia de acoger a un niño la ayudaría a sanar su propio dolor. Terminaba diciendo que aún no estaba preparada para verme a mí ni al bebé, pero que deseaba que en el futuro pudiéramos reconciliarnos. Le deseé mucha suerte con su primera acogida y la felicité por su aprobación como madre de acogida. Incluso le di algunos consejos de mis primeros días como madre de acogida y me ofrecía a hablar con ella cuando se sintiera preparada. No recibí respuesta. Mi padre y Susana se quedaron 3 semanas más de lo previsto. Su ayuda fue crucial. Mantuvieron los horarios de María y Ethan, la casa en orden, y me dieron valiosos momentos de tranquilidad entre las tomas del bebé. Estaba realmente agradecida por su apoyo incondicional cuando más lo necesitaba. Amanda también nos visita 2 veces al mes. Se ofreció a cuidar de María y Ethan durante una semana en verano para que yo pudiera concentrarme en el bebé y descansar un poco. María está entusiasmada con este plan desde que Amanda se mudó a un complejo de apartamentos con piscina comunitaria. Poco a poco, nos estamos acostumbrando a ser una familia de 3 niños. Ver a María leerles cuentos a sus hermanos pequeños mientras ellos escuchan atentamente hace que incluso las noches sin dormir valgan la pena. Ethan se considera el ayudante de mamá, y a menudo me trae pañales o toallitas húmedas. Aunque el problema con mi madre y mi hermana sigue sin resolverse por completo, he encontrado una cierta paz al centrarme en nuestra pequeña familia en esta casa, en el amor que nos une. Mi experiencia como madre no ha sido exactamente lo que esperaba, pero no la cambiaría por nada del mundo. Por mis 3 maravillosos hijos. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi último informe, y Alex, ahora un bebé sano e inteligente de 9 meses, ha empezado a gatear y a meterse en absolutamente todo. Aunque nuestra vida es ajetreada, mis 3 hijos y yo hemos establecido nuestras propias rutinas familiares, nuestros propios momentos especiales. Pero la noticia más importante es que Emily y yo estamos reconstruyendo nuestra relación, aunque sea con mucho cuidado y paso a paso. Hace 3 meses, Emily me envió un mensaje de texto proponiéndome tomar un café a solas.
Amanda se ofreció a cuidar de los niños para que pudiera tener ese tiempo a solas con mi hermana. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Los primeros 10 minutos de conversación fueron un poco incómodos, dominados por comentarios sobre el tiempo y mi nuevo corte de pelo. Entonces, Emily sacó su teléfono y me mostró una foto de Marcos, su primer hijo de acogida. Hablar de Marcos hizo que su rostro se suavizara, mostrando una vulnerabilidad que hacía mucho que no veía en ella. Me describió su fascinación por los dinosaurios, sus dificultades para aprender a leer y su monstruosa búsqueda nocturna de monstruos debajo de la cama. Detalló sus pesadillas, su desconfianza inicial, las reuniones con la trabajadora social y con su familia biológica, y otros muchos desafíos. Pero hubo algo que dijo que realmente demostró su progreso, su crecimiento personal. Lo extraño, dijo con una sinceridad que me conmovió. Se suponía que la acogida iba a llenar mi vacío, pero no se trata de mí. Marcos necesita a su madre hasta que ella pueda tenerlo de vuelta. Asentí, agradecida por su comprensión y su empatía. Me contó que la madre biológica de Marcos estaba sobria y trabajando arduamente para lograr la reunificación familiar en aproximadamente un año. La voz de Emily tembló ligeramente al decir que echaría mucho de menos a Marcos cuando volviera a casa, pero que apoyaba completamente la reunificación familiar. Entonces, se disculpó. Se disculpó por haber negado que les había robado hijos a padres que los merecían más y por haber pensado que la acogida era una forma de consuelo para su propia infertilidad. Dijo que su propio dolor la había consumido por completo, impidiéndole ver más allá de su propia pérdida. Acoger a Marcos le había demostrado que los niños en el sistema de acogida no son una solución para los problemas de los adultos, sino niños que necesitan un hogar temporal seguro mientras sus propias familias se recuperan. Acepté sus disculpas, y también me disculpé por mis duras palabras durante nuestra tensa discusión en casa de mis padres. Pasamos la siguiente hora hablando sobre las ansiedades nocturnas de los niños, sobre cómo llegar a un niño que ha levantado barreras emocionales y sobre cómo construir relaciones familiares saludables, tanto biológicas como elegidas. Después de años de tensión y resentimiento, sentí que por fin estábamos volviendo a ser hermanas. Antes de irse, Emily quiso conocer a Alex, María y Ethan. El fin de semana siguiente, Marcos vino a jugar con nosotros al parque. Los niños conectaron casi al instante. María, con su espíritu protector, dirigió a los más pequeños en sus juegos, y Ethan disfrutó muchísimo de los conocimientos de Marcos sobre dinosaurios. Después de haber visto solo una foto de bebé, Emily finalmente pudo abrazar a Alex, asombrada de lo mucho que había crecido. Desde entonces, nuestra familia se reúne una vez al mes. La reconstrucción de las relaciones es un proceso continuo. A veces, cuando las viejas heridas resurgen, la tensión vuelve a aumentar, pero seguimos adelante, intentándolo. Mi vínculo con mi madre es el más difícil de reconstruir. Después de su inesperada visita a casa tras el nacimiento de Alex, le escribí una carta estableciendo límites muy claros. Nada de visitas sorpresa, nada de críticas sobre mi forma de criar a mis hijos, ni sobre la estructura de nuestra familia. Le dejé claro que debía respetar estos límites si quería formar parte de nuestras vidas. No recibí respuesta durante 2 largos meses. Entonces, llegó por correo una tarjeta sencilla con una breve nota escrita a mano. Echo de menos a mi nieto. Estoy dispuesta a escuchar. ¿Podríamos intentar con visitas breves y supervisadas? Dudé mucho, pero finalmente acepté. Ver que no la estaba castigando, sino simplemente estableciendo límites saludables, pareció tranquilizarla un poco. El mes pasado, mi madre asistió a la obra de teatro escolar de María. Al final de la función, la abrazó y le dijo a María lo orgullosa que estaba de ella. Más tarde esa noche, me llevó aparte y se disculpó por haber favorecido siempre a sus hijas biológicas. Su ososnanie de lo que realmente importaba en la vida surgió al ver a mis 3 hijos prosperar bajo mi cuidado. Nuestra relación aún no es perfecta, pero está mejorando lentamente. Amanda sigue siendo una parte fundamental de nuestras vidas. El mes pasado incluso trajo a su nuevo novio a cenar a casa. Verla presentárselo a María y a Ethan
Fue un momento muy conmovedor. Ella siempre me ha animado en mi papel de madre y confía plenamente en mi capacidad para criar a mis hijos. Esta increíble aventura me ha enseñado que la verdadera familia se basa en la cooperación y el amor incondicional, no en la competencia ni en los lazos de sangre. La semana pasada, María cumplió 16 años. Mientras preparábamos su cena de cumpleaños, me pidió si podíamos tener una conversación tranquila. Después de haber pensado durante años en la posibilidad de que quisiera adoptarnos legalmente, siempre supimos que esa sería su decisión, que ella elegiría cuándo se sentiría preparada. Escucharla decir que finalmente estaba lista me hizo llorar de alegría. El proceso legal comenzará el mes que viene. Ethan, con sus 4 años, adora a su hermana mayor y siempre está dispuesto a entretener a Alex. Y, curiosamente, Alex es quien más hace reír a Ethan. Emily y Tom están en proceso de acoger a su segundo hijo, cuya madre biológica necesita tiempo para recuperarse. Emily me llamó hace poco para pedirme consejos sobre la guardería, y pasamos horas hablando sobre los aspectos emocionales y prácticos de acoger a un recién nacido. Marcos está prosperando bajo su cuidado, y volverá con su madre biológica la próxima primavera. Nuestra experiencia familiar ha sido, sin duda, sorprendente. Cuando empecé como mentora hace 7 años, jamás imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado, que me convertiría en madre de 3 niños maravillosos, que experimentaría una dolorosa ruptura familiar y que llegaría a comprender la verdadera esencia de la familia de una manera tan profunda. Aunque a veces es difícil, ver a mis hijos crecer juntos, rodeados de una familia tanto biológica como elegida, hace que todo valga la pena. Pero esa es otra historia. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal y lleno de altibajos. Si te han conmovido estas historias de familias poco convencionales y resilientes, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte mis próximos vídeos. Hasta la próxima.